Hola, ¿cómo están? Soy Soledad Barea y esto es Mentes en Desarrollo. Para quienes nos escuchan por primera vez, este es un espacio donde desmenuzamos temas de psicología con un café en la mano y muchas ganas de aprender. Hoy arrancamos con un tema que me encanta y confieso que me da un poco de vértigo, los trastornos del neurodesarrollo. La idea de este episodio nació de una clase de psicología del desarrollo cuando la profesora mencionó que los trastornos del neurodesarrollo son como firmas cerebrales, únicas que afectan cómo pensamos, sentimos, nos movemos y nos relacionamos. No son enfermedades que se curan, sino formas diferentes de procesar el mundo. Y lo más loco, estos trastornos son mucho más comunes de lo que creemos. Según datos recientes, aproximadamente 1 de cada 36 niños recibe un diagnóstico dentro del espectro autista y entre estudiantes universitarios cerca del 5.5% reporta tener algún tipo de trastorno del aprendizaje. No son casos aislados, están en nuestras aulas, en nuestras familias, nuestras vidas. Hoy vamos a sumergirnos en 3 de estos trastornos: autismos, TDAH y discapacidad intelectual. Y no vamos a leer definiciones aburridas del DSM. Vamos a entender qué pasa en el cerebro, cómo se vive en el día a día y cuál es el rol del psicólogo en todo esto. Para ello me he planteado algunas preguntas y las responderé de acuerdo a investigaciones que he hecho en cuanto a estos trastornos. La primera, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo? Antes de hablar de cada trastorno específico, quiero detenerme en un concepto que me dejó pensando mucho: el enfoque dimensional del trait. ¿Saben cómo normalmente pensamos en diagnósticos? ¿Tienes autismo o no lo tienes? ¿Tienes TDAH o no? Como si fuera un interruptor de luz prendido o apagado. Pero resulta que la realidad es mucho más compleja. Los rasgos asociados a estos trastornos están distribuidos en toda la población en general. O sea, todos podemos tener cierto grado de rasgos autistas o de atención dispersa sin llegar a tener un diagnóstico. Es como la altura, hay personas muy altas y muy bajas y todo un espectro en el medio. Un investigador de la Universidad de Bath lo explica clarito. Una persona puede tener ciertas características o ciertos rasgos que significan que es más probable que experimente ciertas dificultades, o lo contrario, puede tener ciertas fortalezas como resultado de tener estas características. Esto tiene implicaciones enormes. En primer lugar, rompe con el estigma. No hay una línea mágica entre lo normal y un trastorno. Permite intervenciones personalizadas. Esto quiere decir que en lugar de etiquetar, se miran las necesidades específicas. En tercer lugar, reconoce las fortalezas. No todo es un déficit. Hay habilidades increíbles asociadas a estas condiciones. De hecho, desde el movimiento de la neurodiversidad se propone que estas diferencias cerebrales son parte de la diversidad humana, no defectos que corregir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece un cambio de paradigma necesario? Ahora bien, ¿qué causa el trastorno del autismo? Aquí va una verdad incómoda. No sabemos exactamente qué causa el autismo, y si alguien te dice que lo sabe, pues desconfía de él. Lo que sí sabemos es que hay una fuerte base genética, pero también factores ambientales que pueden influir. La investigación actual apunta a una combinación compleja de ambos. Según el doctor Melillo, experto en desarrollo cerebral, muchos de estos desafíos pueden surgir de desequilibrios funcionales en nuestro cerebro, más que de factores genéticos puros. Explica que el cerebro humano es único porque nace muy inmaduro, solo el 25% de su tamaño adulto.
y los primeros 6 años de vida son cruciales para su desarrollo. Si algo altera este desarrollo, puede generar desequilibrios entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, lo que se manifiesta muy claro en muchos síntomas. La doctora Tiffany Munzer, por su parte, pediatra del desarrollo en la Universidad de Michigan, describe el autismo en torno a 2 grandes categorías de síntomas. La primera son las dificultades en la comunicación e interacción social, cómo usamos el lenguaje corporal y el contacto visual, cómo interpretamos las señales sociales de los demás y cómo formamos y mantenemos las amistades. En segundo lugar están los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos o repetitivos, como por ejemplo sensibilidad o percepción muy aguda del entorno, intereses profundos y específicos, necesidad de rutinas y predictibilidad, conductas repetitivas como mecerse, aletear o alinear objetos, y sensibilidades sensoriales como por ejemplo sonidos, luces o texturas. Pero aquí va lo interesante. La comunicación autista no está rota, está culturalmente diferente. En un podcast llamado Refining Autism lo plantea así: tu hijo no está fallando en comunicarse, está hablando un idioma en el que el mundo nunca te enseñó. Y hay una investigación que respalda esto. Las personas autistas se comunican de manera muy efectiva entre ellas. La ruptura ocurre cuando 2 culturas comunicativas diferentes se chocan. ¿No es fascinante? ¿Y qué hacemos los psicólogos acá? Mucho más que dar diagnósticos. En primer lugar, detención temprana. En segundo lugar, evaluación integral. En tercer lugar, intervención. Y finalmente, trabajo en equipo. Ahora voy a pasar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿De dónde viene este trastorno? El TDAH también tiene una base genética fuerte, pero como el autismo interactúa con factores ambientales, la evidencia muestra que hay diferencias en el desarrollo y funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, especialmente las relacionadas con el control de impulsos y la atención. El doctor Melillo explica el TDAH como una forma de entender un desequilibrio donde el hemisferio izquierdo, asociado a habilidades más analíticas y detalladas, se activa en exceso, mientras que el derecho, relacionado con la regulación emocional y la atención global, se subdesarrolla. Las características principales son inatención, hiperactividad y además impulsividad. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el TDAH? Evaluar, psicoeducar, entrenar en estrategias y trabajar con el sistema. Ahora, para finalizar el podcast, voy a hablar de la discapacidad intelectual. Este trastorno se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Pero hay un concepto clave. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, no hablamos de una persona incompleta, hablamos de alguien que necesita apoyos específicos para desenvolverse y que con estos apoyos puede tener una vida plena. El rol del psicólogo es realizar evaluaciones multidimensionales, diseñar planes de apoyo, acompañar a las familias y trabajar en la inclusión. Ahora bien, para finalizar, ¿cuál es el rol del psicólogo más allá del diagnóstico? Hagamos una pausa aquí porque quiero destacar algo. El rol del psicólogo en estos trastornos no es etiquetar, es escuchar las historias de las personas y de sus familias, observar el comportamiento como comunicación, evaluar de manera integral, no solo con un test estandarizado, de intervenir desde las fortalezas, no solo desde los déficits, colaborar con otros profesionales, abogar por la inclusión y contra el estigma. La investigadora Susie Sapietz estudió el acceso de apoyos tempranos para niños con discapacidades del desarrollo y encontró que muchas familias encuentran barreras enormes para acceder a servicios que son vitales en los primeros años. Y el psicólogo tiene un rol crucial aquí, ser puente entre la familia y el sistema. Gracias por escucharme. Buenas noches.